para tratar el tema latente, tema de actualidad. Está nuestra invitada. 12:14. Tenemos ya vía virtualidad a nuestra estimada ingeniera Glenda García, con quien vamos a hablar un poco sobre las leyes y las demandas por inconstitucionalidad que se debe resolver por la Corte Constitucional. Bienvenida, ingeniera. Muy buenos días, muchas gracias. Estamos aquí pues para ir dilucidando todos estos temas que son motivo de incertidumbre, porque estamos hablando de derechos de los ciudadanos y ciertas arbitrariedades que están prácticamente en las funciones del Estado y se están olvidando del pueblo en realidad. Estimada ingeniera, partamos entonces de algo importante. Ayer nomás en cadena de radio y televisión apareció la ministra y también el presidente de la Asamblea mostrando su descontento ante la decisión de la Corte Constitucional. ¿Qué cree usted? ¿Está actuando bien la Corte Constitucional? ¿Está actuando bien la Asamblea? Bueno, yo he sido crítica por un caso específico que viene desde el 28 de diciembre, una sentencia que hemos rechazado porque tiene que ver con el tema de la niñez trans, que nos oponemos, y se dio así mismo una sentencia al margen de lo que manda el ordenamiento jurídico, incluso los derechos de la niñez y adolescencia. Pero bueno, ese no es el tema. Pero con lo que está pasando ahora, sigue la Corte Constitucional estando pues a la vista de la crítica, pero a la vez está queriendo ser manipulada con estas leyes que se han venido aprobando desde la Asamblea Nacional. O sea, aquí no sé si usted se habrá dado cuenta en la intervención que hizo pues Zaida Rovira y el presidente de la Asamblea Nacional, en que nos polarizan. Parece que se les está haciendo costumbre incluso a expresidentes, al presidente actual de la República y a estos funcionarios, a polarizar a la población, porque dice, o estás conmigo o estás en contra, pero usan ciertas narrativas en las cuales nos ponen una polaridad de que o somos enemigos del pueblo, porque ellos están defendiendo al pueblo con este tipo de leyes, pero de eso no se trata, de que nos pongan a elegir al uno al otro. Esto no es así. Aquí las cosas es que hay que hacerlas dentro de las técnicas, dentro del ordenamiento jurídico y de lo que les manda la Corte Constitucional y asimismo atribuciones y facultades de la Asamblea Nacional. Pero el eje principal de todas las funciones es que tiene que pensar en la armonía, proteger los derechos de los ecuatorianos que están en instrumentos internacionales de derechos fundamentales. Ingeniera, pero a ver, la Asamblea Nacional sabe muy bien que existen derechos humanos, que existen entes mundiales que regulan el tema de los mismos derechos. ¿Por qué la Asamblea no piensa o analiza bien las reformas que estarían aplicando o en este caso las leyes económicas urgentes? No analiza bien antes de emitir una respuesta, es decir, pensar, ¿no? A ver, si es que yo voy a acceder a toda la información que tiene el ciudadano en el celular, estoy violando su derecho a la intimidad, estoy violando su derecho a la privacidad. ¿Por qué no se analizó eso antes de que pues tenga que esperar a que la Corte Constitucional revea, a que se dé una respuesta y pues continúe este tema que por siempre va a ser el tema de la tramitología? Ya. Nadie se aparta de la necesidad de normas, de cambios que hay que hacer en las normas que han estado vigentes y que se han venido pues abusando desde en la Fiscalía, dentro del COIP, la aplicación, todo eso. Estamos conscientes que necesitamos, pero esto no quiere decir que una vez que se sentó el señor presidente, lo que hicieron fue responder a los objetivos del presidente, que tampoco son claros. O sea, lo que estamos viendo, y si usted mira, o mejor dicho, miramos los ecuatorianos, cómo se desarrolla la Asamblea, porque le he hecho seguimiento precisamente por estas leyes que son muy preocupantes porque nos afectan, usted se va a dar cuenta que al uno le apaga el micrófono, al otro no lo dejan hablar, generan incidentes y al rato de la hora parecen que están en un baratillo de quién da más, quién está a favor del otro, sale de la bancada del que fue elegido por votación popular, se cambian de camiseta. O sea, vemos todo un circo ahí dentro de esta Asamblea Nacional y un presidente que veo que le falta conocimiento del procedimiento parlamentario. Entonces, estas deficiencias que estamos viendo solamente en el procedimiento cómo se da y terminan emitiéndose leyes que primeramente las aprueban y luego como que se les quedó algo y vuelven en otra sesión que están tratando otra ley así mismo económica urgente y buscan hacerla aprobar a través de esa otra nueva sesión, en esa otra nueva ley, cuando eso ya fue tratado. O sea,
van reformando, van corrigiendo lo que se olvidaron, lo que les dieron o les llaman última hora, o las iniciativas de proyectos de ley que ha enviado el presidente, como fue la que tenía que ver con fortalecimiento en la gestión pública, que tenía que ver con la contratación pública, a último rato se convirtió en ley de integridad pública y aplican reformas a más de 20 leyes. Entonces ya se apartó de su verdadero concepto o verdadero interés de lo que era esa ley que tenía que aprobarse. Entonces cambiaron todo el escenario y mire todo lo que hay. Y sigue el mismo comportamiento de esta asamblea. Entonces ellos no están respondiendo a lo que realmente deben ser las funciones de ellos. Y hay el CAL es el que tiene que también aquí intervenir. Ingeniera, si hablamos de la Ley de Integridad Pública, lo que la Corte Constitucional emitió como respuesta es solamente la disposición transitoria de la 11ª, que habla de identificar a las cooperativas de ahorro y crédito que deberían transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos. Esa es la respuesta que emitió la Corte Constitucional. No se topó más bien el tema de la desvinculación de los trabajadores. Exacto, esa la van dejando al último. O sea, han emitido, si usted revisa, el boletín comunicacional, que en eso sí tiene razón la ministra de Gobierno, de que con un boletín la Corte Constitucional, cuando se ha visto que emite resoluciones de esta forma, eso es un reflejo de la situación de que están presionados estos jueces y que tienen miedo a cumplir su deber como debe ser. Ellos están para hacer justicia constitucional, para el control de que se cumplan los mandatos constitucionales y sobre todo derechos, porque están amparados en instrumentos también internacionales. Pero resulta que este boletín que habla de admisión de demandas y suspensión provisional de normas y leyes de recién promulgadas, que hay 2 tribunales que ellos han relacionados a esos casos de los 2 tribunales de admisión, está hablando porque van a hacer suspenden, la una provisionalmente, pues no, en la otra también está diciendo que acepta las medidas cautelares solicitadas en ciertos artículos que tiene que ver con la ley orgánica de inteligencia. Todas tienen problemas, hasta la ley de fortalecimiento de áreas protegidas y otras más que se vienen, ley de fundaciones que también ya creo que por ahí también sacaron, o sea, todas tienen problemas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Para quienes no conozcan el derecho, ellos van a decir, está muy bien, porque hay desconocimiento del derecho. Para el que no es abogado y confía que el gobierno va a hacer las cosas bien. Pero estamos viendo aquí, diagnosticando que todo está haciéndose prácticamente yendo en un camino a crear un desorden constitucional y en medio de ese desorden, urgentemente después resulta que van a haber cambios en la Constitución. Ingeniera, pero algo que me pregunto yo personalmente como un ecuatoriano más de a pie. Los artículos suspendidos provisionalmente, dentro de ellos en la Ley de Solidaridad está la definición de grupos armados organizados. ¿Por qué la Corte Constitucional se pondría en contra de algo que pues todo el país está viendo y es algo fehaciente que se está atravesando día con día? La palabra es muy genérica, bueno, en el tema del régimen que se ha creado, porque es un régimen jurídico que lo han creado, sobre declarar como conflicto armado interno, pues no, eso es lo primerito, y eso era lo que el presidente le faltaba, como quien dice, que se legisle sobre este concepto. Eso lo emitieron y la norma le reconoce que la declaración de conflicto armado interno, pues lo está reconociendo en la ley. Pero el es de esa extensión es que no tiene un límite, no dice es durante este tiempo o ciertas circunstancias. Lo que está haciendo es que reemplazando el estado de excepción, que antes era temporal, usted declaraba un estado de excepción por ciertas circunstancias y se levantaba, porque el estado de excepción, ¿qué cosa era? Suspender derechos constitucionales, de movilizarse, una serie de cosas. Pero con este régimen que está fuera del marco de la estructura constitucional, se está apartando de lo que es esa cancha que establece la Constitución, y que la aprobamos en el 2008. Entonces, no porque quieran hacer mejor, yo voy a hacer lo que yo quiero, porque si todos hiciéramos también pensando en la buena intención, pero a veces nos limita porque la ley dice, mejor dicho, hay que cumplir lo que manda la ley y lo que manda la Constitución. Pero aquí esto de crear un régimen jurídico, un régimen especial dentro de
del marco constitucional no es lo que permite la Constitución, es vicios constitucionales que se están dando y van sumando más vicios. Por un lado, el presidente comete errores, sus abogados, sus asesores jurídicos, y por el otro lado cae en la Asamblea, y la Asamblea quiere congraciarse con el presidente, y lo que ellos hacen es conseguir los votos y aprobarse, y en medio de del apuro de los 30 días, porque es ley económica urgente, no se van dando cuenta de lo que van cometiendo. Y como usted dijo, se entiende que todos los asambleístas tenían que conocer muy bien lo que son los derechos humanos, los derechos fundamentales, todo el artículo de los derechos de aplicación que está en el marco constitucional, en el artículo 11. Ellos deberían de ver en el artículo 66, bueno, y todos los articulados que tratan sobre derechos. Pero en el régimen de desarrollo es donde ellos quieren ir a cambiar los procedimientos, los sistemas, porque todo tiene un sistema. El sistema de inteligencia se está creando con esta declaración de conflicto interno armado. Entonces se van cambiando, se van agregando la estructura, pero va tocando derechos. Entonces, si no se conoce bien el marco constitucional y no se tiene conocimiento de las normas, de los principios constitucionales, y los mismos jueces de la Corte Constitucional, mire que aprobaron el matrimonio igualitario, creo que fue en el 2014. Mire lo que hicieron ahora con esta sentencia de la niñez trans, que está obligando a la ministra de Educación a imponer guías técnicas de orientación para introducir, hacer ver como normal este tema de lo que les interesa a los grupos LGBTI. Y usted se diera quiénes son los que presentan esa demanda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos creando una crisis de gobernabilidad, estamos creando un desorden, falta de moral, falta de ética, y abriendo pasos a cambiar los conceptos, que es lo más grave, porque por lo menos aquí está suspendido el concepto de este objetivo militar. Mañana usted es un objetivo militar porque dijo una palabra que no les agradó a ellos. No, usted está atacando al gobierno. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando que hay una dictadura soterrada que se está dando, y poco a poco la Constitución llegará a un momento que en medio de toda esta crisis de desorden dirá la Asamblea: hay que hacer la reforma, hay que cambiar la Constitución. Mire, ya salió el ministro de la Gasca. Es raro y muchas coincidencias. Mire, ya renunció Teresa Nuque. ¿Por qué renunció? Si es una mujer que sabe muy bien, que yo he visto sus dictámenes, que es una mujer inteligente. ¿Por qué salió? ¿Por qué renunció esta juez de la Corte Constitucional, que me parecía la más indicada que debería estar ahí? Pero ella renunció. Entonces, fíjense, estas omisiones que se cometen de esa forma, siendo un derecho a renunciar, está provocando un desorden dentro de la misma Corte Constitucional. Ya está abriéndose el camino para que la Asamblea Nacional venga y ponga nuevos jueces al gusto del gobierno, al gusto de los intereses, que no son solamente de aquí. Se está ejecutando una Agenda 2030 y está muy visto. ¿Y dónde se comienza? Haciendo los cambios estructurales en la Constitución y reformando las leyes, sino que muchos no comprenden por dónde va el camino de esto. Lo que va es a un control, pero no control solamente ni para el crimen organizado o la delincuencia, reducir la delincuencia. Ese es el marco sobre el cual se vende la figura de estas leyes. Pero en el fondo nos están cada vez asfixiando, nos están ahogando y nos están sometiendo a todos los ciudadanos ecuatorianos. Mañana interviene en su cuenta, usted no tiene, mañana le manda a alguien un dinero, usted tiene que correr a hacer un formulario para que no crean que usted está recibiendo un dinero ilícito. Ajá. Pongámosle que usted reciba de un familiar o algún trabajo que usted haga y a su cuenta. O sea, eso nos pone a que mañana venga una autoridad sin tener orden judicial, intervenga en su cuenta, y aquí pues prácticamente estamos en tierra de nadie por este tipo de leyes. Yo creo que la Asamblea Nacional está generando el desorden, tratando de congraciarse con el gobierno y no está cumpliendo su deber. Dios aquí nos está llevando a que mejor todos se vayan a su casa, si no van a cumplir el deber. Lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura, lo mismo. Están con un hostigamiento con esta vocal Solange, no me acuerdo el apellido, Goyes, creo que también. Entonces, crean una crisis de emergencia en el Consejo de la Judicatura. ¿Y qué cree que va a pasar? Van a poner a dedo, van a crear una lista de jueces al gusto del gobierno. O sea, se vuelve repetir la historia, porque esto tampoco no es nuevo. Sí ha pasado hace tiempo los que se creen dueños del país. Y volvemos a la historia otra vez con este tipo de aplicaciones, pero yo creo que aquí ya nos toca poner más atención a cada ciudadano, porque están tocando nuestros intereses, nuestro bolsillo, nuestras libertades.
con esto. Y la Corte Constitucional también tendrá que ir a juicio político, por como todo servidor público, y eso lo mencionó el mismo doctor Enrique Herrerías. Así es, ahí dice, como todo servidor público, sino que no es clara la norma, pero a eso es que se está refiriendo. Y lo dijo el mismo doctor Herrerías, que lo escuché en una intervención que le hicieron en un medio. Entonces, por ahí hay una puerta que todos, nadie está excluido de rendir cuentas, estimada. Muy bien, estimada ingeniera Glenda García Solís con nosotros. Estimada ingeniera, es decir, lo que ha expuesto usted realmente nos llama mucho la atención, ¿no es cierto?, a los ecuatorianos, lo que está pasando. La Asamblea debió merecer mejores opiniones antes de aprobar las diferentes leyes. Y otra, no sé si podemos decir que por ahora se están midiendo fuerzas, el gobierno mide fuerzas con la Corte Constitucional, usted lo ha dicho, en algún momento quizás se empezará a cambiar a favor la Corte Constitucional, pero hoy por hoy se está midiendo fuerzas, estimada ingeniera. No hay ese balance, ese equilibrio de poder que debería de haber, ese ¿cómo se dice? Ese contrapoder que se debe dar, ese balance, sino que les apaga el micrófono a los contrarios, generan estos incidentes. ¿Usted se dio cuenta cuánto tiempo nos llevó el escándalo del presunto violador? No se sabe nada más, hicieron todo un escándalo, por otro lado se escucha de otros, ahí se le tapan. El juicio de Progen, estamos hablando de corrupción en este gobierno, estamos hablando de que la ministra de Energía aprobó a dedo un contrato, estamos hablando de nuestros recursos, y ya hay por ahí no sé si ya es decreto, pero el presidente Noboa está indicando de que el presupuesto, el procedimiento que se aplicaba, o no sé si es que hay alguna resolución que hay a nivel del Ministerio de Finanzas, o hay por ahí alguna norma en la que el presupuesto se iba haciendo ajustes en el camino, como quien dice, y de pronto se agregaban partidas. Claro, es verdad, eso sí me parece que está mal, pero ojo, ¿cuál es la verdadera intención que puede haber en esto? Que al final del presupuesto, una vez que cumple el periodo, ahí recién se va a incluir o los cambios. Entonces aquí viene la otra parte. Señor presidente, está muy bien, porque no se puede estar haciendo cambios en las partidas presupuestarias en el camino, la pongo aquí, la pongo acá. Entonces tiene con mayor razón la obligación de atender y darle el presupuesto, asignarle los recursos en el presupuesto, en la proforma presupuestaria, con tiempo, desde que comienza, porque para eso tiene toda una estructura orgánica y tiene ejemplares principalmente la responsabilidad para mandar el presupuesto a aprobarse a la Asamblea Nacional. Y todos son responsables por omisión si no llegan a considerar los recursos para educación, salud, seguridad. Seguridad ha venido siendo atendida con los impuestos que se han dado desde el año anterior, desde el 2024 que asumió el poder en el reemplazo de Guillermo Lasso. Entonces, aquí está bien por un lado, pero vamos nuevamente a las leyes. Si estas leyes que están ahorita, unas que otras suspendidas, pero no atienden el tema de los trabajadores, pero pónganse a pensar, por Dios, un trabajador le suspende el sueldo ahorita. ¿Qué cree cómo come, cómo paga la pensión, el transporte, cómo come esa familia con las tarjetas de crédito? Dígame usted, es terrible la situación. Entonces estamos incrementando la delincuencia. Claro, necesitan que incrementar la delincuencia, crean el desorden y después vienen como salvadores. Pero hasta eso ha muerto un montón de jóvenes en la calle, porque si no tienen para comer o ve un familiar enfermo, ¿qué cree que van a hacer? Van a asaltar pues a alguien que esté en el camino. Entonces estamos fomentando delincuencia. Exactamente, ingeniera, ha sido un gusto, un placer como siempre tenerle con nosotros aquí en la cabina verde vía virtualidad. Estos temas son sumamente importantes, la volveremos a tener. Está aquí con nosotros la ingeniera Glenda García, con quien conversamos un poquito sobre las leyes, la demanda por inconstitucionalidad que debe resolver la Corte Constitucional. Esto es Noticias del Mediodía a través de Boco 102.3. Gracias, estimada ingeniera, y estaremos atentos a lo que vaya pasando, ya sea en la Asamblea, en el Gobierno Nacional o en la Corte Constitucional. Volveremos a interconectarnos con usted, ingeniera. Muy agradecido, y hay que estar atento porque esto nos afecta a todo lo que decidan estas personas. Siendo legal, es doloso también. Hay que hablar las cosas como son. Así es. Gracias. Gracias, ingeniera. Son las noticias del mediodía. Desde un punto clave de la ciudad suena Boku FM 102.3.